Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Les voy a recomendar que se sigan cuidando del COVID-19. Se ha estado contagiando muchísima gente y entonces pues les sugiero, les recomiendo que sigan usando su cubrebocas y se sigan cuidando. También les quiero animar a que se vengan a la reunión de varones, a la reunión de damas. Ya empezamos, para que se alimenten espiritualmente y para que podamos glorificar a Dios y alabar a Dios un rato los varones, un rato las mujeres. Y bueno, pues los esperamos. Este domingo tendremos, esta semana vamos a tener una reunión de oración después de 2 años y medio. Pues vamos a volver a reunirnos para orar juntos, claro, tomando las medidas necesarias para no contagiarnos. Si alguien tiene síntomas de COVID, de gripa, pues se queda en casa, no tenemos problema. Y solamente vengan todos aquellos que quieran y que no traigan síntomas de gripe o sospechas de que estén contagiados, para que nos cuidemos unos a otros. Los esperamos este viernes, empezaremos a las 7 de la noche y terminaremos a las 9. Que el Señor les bendiga. Y les voy a compartir este tema que compartí el día domingo con la iglesia. No se pudo grabar y lo voy a grabar en este día para hacerlo llegar a ustedes hoy por la tarde, y de esa manera también puedan mirar lo importante y el compromiso que se adquiere cuando alguien es cristiano, porque cuando alguien se convierte a Cristo, no se convierte uno a una religión, o no adquiere uno una religión, sino adquiere uno una forma de vida. A esa forma de vida le llamé en este tema, andad en el Espíritu, como lo compartí el día domingo. Señor y Dios Todopoderoso, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos acercamos a ti para suplicarte que nos respaldes con tu Espíritu Santo, nos ayudes con tu Espíritu Santo para que podamos grabar este mensaje y hacerlo llegar a tus hijos, y que ese mensaje pueda servir para alimentar el Espíritu, para alimentar a cada uno de tus hijos, y de esa manera puedan tener ese poder que se requiere para vencer los deseos de la carne y las obras de la carne, y de esa manera también tener ese poder que nos lleve a vivir de acuerdo al Espíritu, a vivir de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra cada día, a pesar de que tenemos deseos de hacer lo contrario a tu palabra. Ora a ti que tu Espíritu Santo ministre a los corazones y me ayude, Señor, para hacer llegar este mensaje a tus hijos y a tus hijas y a todos aquellos que lo reciban por este medio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema es andad en el Espíritu. Desde que ustedes y yo o cualquiera tomamos la decisión de ser cristianos, desde ese día o momento decidimos empezar una nueva forma de ser y hacer las cosas. Empezamos una nueva forma de vivir, solo que ahora, de acuerdo a lo que dice la Biblia o de acuerdo a lo que dice Dios por medio de ella. Se entiende que al empezar esta nueva vida no sabemos cómo vivirla, por lo tanto queremos seguir igual de rencorosos, de vengativos, de mal hablados, de manipuladores, de peleoneros, de rateros, de mentirosos, de fornicarios, de adúlteros, de borrachos, de fumadores, de fiesteros, mundanos, de cizañosos, de fornicarios. A veces, aún ya siendo cristianos, por no saber cómo vivir la vida cristiana, queremos vivir igual que antes, solo que ahora con el nombre de cristianos. Por este motivo, Dios, por medio de su palabra, les dijo y nos dice en la segunda carta escrita a los cristianos de Corinto, en el capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, desde el momento que somos cristianos, desde ese momento deberemos de vivir una vida nueva de acuerdo a la palabra de Dios o de acuerdo a lo que nos dice el Espíritu Santo por medio de la Biblia, lo cual no es tan fácil, ya que nuestro cuerpo o carne tiene muchos deseos de hacer lo malo.
Y como ya recibimos a Cristo en el corazón, se entabla una lucha dentro de cada uno, dentro de cada quien, para que no hagamos lo que queramos. O hacemos lo que Dios quiere, o hacemos lo que nuestra carne, o lo que se nos antoje sin tomar en cuenta a Dios. Tal como se lo dijo el apóstol Pablo a los cristianos de Galacia en el capítulo 5, versos 16 y 17, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Los mismos versos que acabamos de leer, pero en la Biblia traducción del lenguaje actual dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Así que ser cristiano es vivir de acuerdo a la palabra de Dios o a la voz del Espíritu Santo, como lo dice el verso 16 de la carta a los Gálatas, que dice: andad en el Espíritu, o de acuerdo a la Biblia traducción del lenguaje actual, que dice: obedezcan al Espíritu de Dios. Así es como debemos de vivir los cristianos de hoy. Todos aquellos que recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal, tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a lo que dice la Biblia, obedeciendo a Dios, lo cual va en contra de los deseos carnales y personales de cada quien, porque nuestro cuerpo tiene deseos carnales, deseos de hacer cosas que fuera de la voluntad de Dios son pecado. Y la Biblia nos lo dice en el mismo verso 16, dice: y no satisfagáis los deseos de su carne. O en otras palabras dice: y no practiquéis las obras de la carne. Y en el mismo capítulo 5, los versos del 19 al 21, nos dice cuáles son las obras de la carne para que no las practiquemos. Y las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ser cristiano es adquirir una forma de vida de acuerdo a la Biblia. A eso le llamaré andar en el Espíritu. El ser cristiano implica ser obediente a Dios y no satisfacer los deseos de la carne y no hacer lo que se nos antoje, porque los que practican las obras de la carne mencionadas no heredarán el reino de Dios. Y alguien que practica las obras de la carne, así como lo dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios, tampoco van a tener la bendición de Dios, porque practicar las obras de la carne son pecado delante de Dios. Y cuando hay pecado en la vida de alguien, pues no tiene bendición, a menos que se arrepiente y le pida perdón a Dios y empiece a vivir de acuerdo a lo que el Espíritu dice, no de acuerdo, y renuncia a vivir de acuerdo a la carne. Andar en el Espíritu es o debe de ser la forma de vivir de los cristianos. Y ese es el tema. Y vamos a ver algunas evidencias de lo que implica el andar en el Espíritu. Primera evidencia de lo que significa andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que andar en el Espíritu significa ser obedientes a Dios en todo y siempre. Es como si estuviéramos muertos para satisfacer los deseos de nuestra carne y vivos para hacer las cosas de acuerdo a la fe. Como lo dice la palabra de Dios en esta misma carta
a los cristianos de Galacia en el capítulo 2, verso 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este verso el apóstol Pablo nos dice que tener a Cristo en el corazón o ser cristiano implicaba e implica considerarse muertos para satisfacer los deseos de la carne y andar o vivir de acuerdo a la fe. A los cristianos de Corinto, en su segunda carta, en el capítulo 5, verso 7, les dice y nos dice: porque por fe andamos, no por vista. Esa podríamos decir en este tema es la primera evidencia de que andamos en el Espíritu, siendo obedientes a Dios y viviendo de acuerdo a la fe. Y está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero recomendarles que se aprendan este verso de la Biblia, porque en este versículo de la Biblia se resume todo el tema y se resume lo que implica el ser cristiano y lo que significa vivir de acuerdo al Espíritu o andar en el Espíritu. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, apréndaselo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa, podríamos decir en este tema, es la primera evidencia de que andamos en el Espíritu, siendo obedientes a Dios y viviendo de acuerdo a la fe. Y está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que desde el momento que alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador personal, dentro de ese alguien que recibe a Cristo se entabla una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu Santo. Y andar en el Espíritu significa, de acuerdo a este punto, vivir de acuerdo a la fe. Aunque estamos viviendo en este cuerpo y este cuerpo tiene deseos, no vamos a satisfacer los deseos del cuerpo ni de la carne. Vamos a satisfacer al Espíritu Santo, o vamos a hacer lo que el Espíritu Santo nos dice a través de la palabra de Dios. Esa, podríamos decir en este tema, es la primera evidencia de que andamos en el Espíritu, siendo obedientes a Dios y viviendo de acuerdo a la fe, aunque tengamos deseos carnales. Todos los tenemos. Nadie estamos exentos de tener deseos carnales. Pero ahora que ya somos cristianos, tenemos que aprender a vencer esos deseos carnales haciendo caso a lo que el Espíritu Santo nos dice, para no caer en ellos, para no andar satisfaciendo los deseos de la carne, sino haciendo la voluntad de Dios. Y los que hacen la voluntad de Dios heredarán el reino de los cielos, pero además tendrán la bendición de Dios cada día, porque está escrito que la bendición de Dios es sobre los que le obedecen, sobre los que andan en el Espíritu. Segunda evidencia de lo que significa andar en el Espíritu. La carta a los cristianos de Éfeso, en el capítulo 5, versos 1 y 2, dicen: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en el Espíritu implica imitar a nuestro Padre Dios como hijos amados, como lo dice el verso 1. Y en el 2 nos dice: andad en amor, como también Cristo nos amó. La palabra andar en el Espíritu significa tratarnos con amor unos a otros, de acuerdo a este punto. Repito, la palabra andar en el Espíritu significa tratarnos con amor unos a otros. Eso no quiere decir que tengamos que estar diciendo o publicando: ¡ay, cuánto amo a todos! No, pero sí siempre tratarnos bien, de tal forma que nos sintamos amados. La palabra andar en el Espíritu significa tratarnos unos a otros con amor fraterno,
con respeto y por amor nunca hacer o hablar cosas que puedan dañar a los demás. La palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, verso 10, dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En este tema, esta podría ser la evidencia, la segunda evidencia de que andamos en el Espíritu, porque tratamos a los demás con amor, con respeto, y no hacemos o hablamos cosas que puedan dañar a los hermanos, o aunque no sean hermanos, y todo lo tenemos que hacer por la fe. Eso es andar en el Espíritu. Tratar a los demás como queremos que ellos nos traten, dice el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 2, trata a los demás como tú quieres que te traten. Eso enseña toda la Biblia. Eso es amar, tratar a los demás como queremos que nos traten, hablar de los demás como queremos que ellos hablen de nosotros. Eso es andar en el Espíritu, hermano, hermana, mostrando amor hacia los demás y a todo mundo, aún hasta los enemigos. Tenemos que tener cierto cuidado y cierto respeto para con ellos, aunque ellos nos ofendan o aunque ellos nos traten mal. Nosotros tenemos que tratarlos bien y nosotros tenemos que respetarlos, porque somos hijos de Dios y tenemos que imitar a Cristo y tenemos que imitar a Dios en el amor. Dios por amor dio a Jesús para morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Pues nosotros no nos pide Dios que tengamos que matar a nuestro hijo, dar a algún hijo para pagar por los pecados de los demás, pero sí nos pide Dios que amemos a los demás. ¿Cómo? No hablando ni haciendo cosas que puedan dañarlos, y tratarlos con respeto, y tratarnos unos a otros, aún ya los cristianos, tratarnos unos a otros con amor, como queremos que nos traten los demás. Esa sería la segunda evidencia de que andamos en el Espíritu, porque tratamos a los demás con amor y no hacemos o hablamos cosas que puedan dañar a los hermanos o aunque no sean hermanos, y todo por la fe. Por eso el apóstol Pablo, y es el verso que quiero que se memoricen, por eso el apóstol Pablo en la segunda carta a los Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que esta segunda evidencia es tratarnos con amor unos a otros, y todo por la fe. Aunque estemos en este cuerpo, y aunque este cuerpo tenga deseos impuros y malos, nosotros tenemos que hacer por la fe lo que el Espíritu Santo dice. De esa manera estamos viviendo la nueva vida en Cristo, y de esa manera estamos demostrando que somos cristianos que andan en el Espíritu, viviendo de acuerdo al Espíritu. Una tercera evidencia de lo que significa andar en el Espíritu, la palabra de Dios dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. El tema es andar en el Espíritu. Subraya ahí la palabra andar. Repito, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo estás viviendo, no como necios, sino como sabios. Así que para andar en el Espíritu es necesario revisar o examinar nuestra propia conducta, para no andar o no vivir como necios, practicando las obras de la carne, sino para vivir o andar como sabios, haciendo todo como para Dios, hablando y haciendo todo de acuerdo a la palabra o sabiduría de Dios, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en todas partes. Está escrito que los necios son los que se dejan llevar por sus deseos carnales,
son los que no entienden que deben dejar, que ya no deben de embriagarse, son los que no entienden que ya no deben de decir groserías, son los que no entienden que ya no deben de andar en fornicación, ni en adulterio, ni en pleitos, ni en contiendas, ni satisfaciendo sus deseos, los deseos de sus ojos, viendo cosas que no deben de mirar, ni satisfaciendo los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación y otros pecados que tiene este cuerpo, que este cuerpo tiene ese tipo de deseos. Bueno, los necios son los que se dejan llevar por sus deseos carnales y hacen a un lado la palabra de Dios y así destruyen su propia vida o familia. Y los sabios son los que hacen todo de acuerdo a la palabra de Dios y de esa forma edifican su propia vida, de esa forma edifican su familia, de esa forma son una bendición para cualquiera. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 14, verso 1, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y esto también puede aplicar para los varones, porque podemos decir, el varón sabio edifica su casa, mas el necio con sus manos la derriba. Esto también aplica para los jóvenes y los adolescentes. El joven y el adolescente sabio edifica su casa, mas los necios con sus manos la destruyen. También dice el libro de Proverbios capítulo 12, verso 15, a partir del punto y coma dice, mas el que obedece el consejo es sabio. Esta podríamos decir que es la tercera evidencia de que andamos en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios o viviendo de acuerdo a su sabiduría o viviendo de acuerdo a los consejos que emanan de la Biblia. Así es que andar en el Espíritu es vivir como sabios y no como necios, y todo por la fe. Y vivir de acuerdo a la fe es vivir de acuerdo a la sabiduría que emana de la palabra de Dios, de la Biblia, a la sabiduría del Todopoderoso. Cuarta evidencia de lo que significa andar en el Espíritu, dice el Salmo 26, versículo 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice, yo siempre recuerdo tu amor y por eso te soy fiel. Así que andar en el Espíritu, de acuerdo a este verso, es andar en la verdad o vivir de acuerdo a la verdad siempre, pase lo que pase. Nos podría estar yendo muy bien, pero a lo mejor nos podría estar yendo muy mal. Y nos pueden suceder cosas como le sucedieron a Job, a este personaje llamado Job, el cual, a pesar de que perdió todas sus riquezas, a pesar de que se le murieron sus hijos, a pesar de que el diablo puso una enfermedad en su cuerpo, en su piel, y a pesar de todas las calamidades que se le vinieron, él se mantuvo fiel a Dios. Eso es andar en la verdad, eso es andar en el Espíritu, siendo fieles a Dios por la fe. Nada de que hoy sí vivo de acuerdo a la verdad y soy fiel a Dios. Nada de que hoy sí nada de que hoy sí vivo de acuerdo a la verdad de la Biblia y mañana hago lo que se me antoja, o sea, de acuerdo a los deseos de mi carne o de nuestra carne. Eso no debe de ser así, hermanos y hermanas. Un cristiano tiene que ser fiel a Dios siempre. Eso es andar en el Espíritu. Nada de que hoy sí me porto como cristiano en el templo, o cuando ando con algunos hermanos, y cuando ando allá en el trabajo o cuando ando en otro lado me comporto como si no conociera la palabra y anduviera satisfaciendo mis deseos carnales, que echándome la caguama, que echándome el cigarrito, que echándome taco de ojo, que diciendo groserías o peleando por cualquier cosa con la gente. No, hermanos. Eso no debe de ser así. Andar en el Espíritu significa que debemos de ser fieles a Dios en todo y siempre y en cualquier lugar.
Voy a poner como ejemplo, si somos fieles a la esposa en casa, tenemos que ser fieles a la esposa en el trabajo y en cualquier lado. Así también, si las mujeres son fieles al esposo en casa, las mujeres tienen que ser fieles en casa y tienen que ser fieles al esposo en cualquier parte, a donde quiera que anden, en todo lugar. Así es que, hermano, hermana, el ser fiel a Dios implica ser fiel a la esposa y vivir de acuerdo a la palabra siempre, en cualquier parte. Después de las 4 evidencias de este tema, al que llamé andad en el Espíritu, basado en la carta a los cristianos de Galacias, capítulo 5, verso 16, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Comentamos al principio de este tema que desde el momento que recibimos a Cristo en el corazón, desde ese momento debemos de andar conforme al Espíritu. Y eso implica vivir una vida nueva de acuerdo a la palabra de Dios o de acuerdo a lo que nos dice el Espíritu Santo, y no satisfacer los deseos de nuestra carne o no practicar las obras de la carne, porque las que las practican no heredarán el reino de Dios. Y andar en el Espíritu es un compromiso adquirido desde el momento que recibimos a Cristo o desde el momento que decidimos ser cristianos. Ustedes que están en casa y yo, eso significa ser obedientes desde el momento que decidimos ser cristianos. Y eso significa ser obedientes a Dios en todo, siempre y por la fe. Esa es la primera evidencia de lo que significa andar en el Espíritu. Segunda evidencia de lo que significa andar en el Espíritu. Segunda evidencia de que andamos en el Espíritu es porque nos tratamos unos a otros con amor fraterno y no hacemos o hablamos cosas que puedan dañar a los hermanos, o aunque no sean hermanos, y todo por la fe. Eso es andar en el Espíritu, o en otras palabras, tratar a los demás como queremos que los demás nos traten. Eso es andar en el Espíritu, porque de esa manera mostramos amor a Dios y a los prójimos, y de esa manera se cumple toda la ley y los profetas. Trata a los demás como tú quieras que te traten. Eso es amar a los demás. No hablar nunca cosas que puedan dañar a las personas. No hablar nunca cosas que puedan perjudicar a los demás, o no hacer cosas que puedan perjudicar a los prójimos, sea quien sea el prójimo. Eso es amar. Y una segunda evidencia, precisamente, eso es andar en el Espíritu. No hacer cosas o hablar cosas que puedan dañar a los demás. Andar en el Espíritu, en este segundo punto también comentamos que es no hablar o hacer cosas que dañen a los demás, pero también tratar a los demás como queremos que nos traten. ¿Cómo quieres que te trate tu esposa? Trátala así tú, eso es andar en el Espíritu. ¿Cómo quieres que te trate tu esposo? Pues así trátalo tú, eso es andar en el Espíritu. ¿Cómo queremos que nos trate el patrón? Pues nosotros respetemos al patrón y tratemos al patrón con mucho respeto. ¿Cómo queremos que nos traten en cualquier parte? Nosotros tenemos que tratar a los demás como queremos ser tratados. Ese es amar. Y esa es una segunda evidencia de que andamos en el Espíritu. La tercera evidencia de que andamos en el Espíritu es viviendo de acuerdo a su sabiduría o viviendo de acuerdo a sus consejos o palabra. Es vivir como sabios y no como necios, y todo por la fe. Repito, la tercera evidencia de que andamos en el Espíritu es viviendo de acuerdo a la sabiduría, a su sabiduría, y viviendo de acuerdo a sus consejos o a la palabra de Dios. Eso es vivir como sabios y no como necios. ¿Y todo por qué? Todo por la fe. Todo por la fe. Aunque vivimos en este cuerpo
y tiene deseos malos este cuerpo, nosotros no debemos de satisfacer esos deseos malos del cuerpo, sino que todo lo tenemos que hacer de acuerdo a la fe. La cuarta evidencia de que andamos en el Espíritu es que vivamos de acuerdo a la verdad o que seamos fieles a Dios, nos esté yendo como nos esté yendo. A lo mejor nos puede estar yendo muy bien, pero a veces nos puede estar yendo muy mal, como a Job. Y sin embargo, así como Job, que se mantuvo fiel a pesar de todo lo que vivió, así también ustedes y yo andar en el Espíritu significa mantenernos fieles a Dios en cualquier parte. Siempre hacer lo que Él dice. Eso es ser fiel y eso es andar en el Espíritu. Por algo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice lo que significa el andar en el Espíritu. Es como si estuviéramos muertos para satisfacer los deseos de nuestra carne y vivos para hacer las cosas de acuerdo a la fe, como lo dice en la carta a los cristianos de Galacia en el capítulo 2, verso 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es andar o vivir conforme al Espíritu. Apréndaselo de memoria, hermano, hermana, porque este tema se resume en ese versículo. En conclusión, Gálatas 2:20 nos lo aprendemos de memoria. Eso se queda de tarea y para bien de cada uno, hermano, para que no se nos olvide lo que significa andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Nos lo aprendemos de memoria. Gálatas 2:20, eso es andar conforme al Espíritu. Todo se resume, repito, en este verso que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es andar en el Espíritu. Y de acuerdo a las 4 evidencias, ¿andamos en el Espíritu o andamos en la carne? Es una pregunta que les hago y estoy en la conclusión. De acuerdo a las 4 evidencias que comenté en este tema, ¿andamos en el Espíritu o andamos en la carne? ¿Estamos viviendo conforme al Espíritu o conforme a la carne? ¿O mitimita? Si es mitimita, estamos fritos, estamos mal. Tenemos que andar al 100 en el Espíritu. Nada que hoy sí ando de obediente a Dios y mañana ando de rebelde. Nada de que hoy sí oro y mañana se me olvida orar. Nada que hoy sí leo la Biblia y mañana no la leo. No, hermanos míos. Andar en el Espíritu significa es una forma de vida. Siempre haciendo lo que el Espíritu Santo nos dice. Repito, y de acuerdo a las 4 evidencias, ¿andamos en el Espíritu o andamos en la carne? ¿Estamos viviendo conforme al Espíritu o conforme a la carne? O mitimita. Si es mitimita, eso no debe de ser así. Tenemos que ser fieles a Dios siempre haciendo su voluntad. ¿Qué les parece si oramos? Y si hay necesidad de que alguien le pida perdón a Dios allá en casa, pues lo hace. En caso de que no ande viviendo conforme al Espíritu. Y después de que usted le pida perdón a Dios, si es que no ha andado viviendo conforme al Espíritu, o si ha andado viviendo a veces en el Espíritu y a veces en la carne, pues entonces hay que pedirle perdón a Dios ahí donde está en casa. Cierre sus ojos ahí donde está y empiece a orar. Y si usted ha actuado de acuerdo a la carne, si usted es muy explosivo en su carácter y se enoja y se pone muy agresivo o violento, o si es usted de los que se le sale a veces estar platicando de alguien y empieza a hablar cosas que no debe de hablar, o si es usted de que a veces le ganan los deseos de la carne y voltea a ver a otro hombre o a otra mujer que no es su esposa y los voltea a ver para codiciarlos, pues ya cometió adulterio. Eso es andar en la carne. Cuando hablamos cosas en contra de algún hermano, de alguna hermana,
pues estamos actuando de acuerdo a la carne. Cuando se dicen mentiras, cuando se enoja uno, cuando uno no obedece al papá o a la mamá, cuando él se lo está pidiendo, eso es andar en la carne. Cuando tú no obedeces a tus padres, o cuando la esposa no respeta al marido, eso es andar en la carne. O cuando el marido maltrata a la esposa y la humilla, eso es andar en la carne. O cuando te pones rebelde en tu trabajo con tu patrón, eso es andar en la carne. O cuando se te cierra alguien en la carretera y lo alcanzas para cerrarte tú también, eso es andar en la carne. Cuando le robas a alguien algo, eso es andar en la carne. Yo le voy a animar ahí donde esté en casa. Si después de revisarse en su corazón, usted se da cuenta, y de acuerdo al tema, si usted se da cuenta que ha actuado de acuerdo a la carne, no me considere exagerado en el tema, porque Dios espera que usted sea santo en toda su forma de vivir. Dios espera que usted viva de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne, o mitad y mitad, no, porque eso de mitad y mitad para Dios no vale. Dios quiere que le amemos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y la única forma de demostrar que le amamos es andando en el Espíritu. Ahí donde está, pídale perdón a Dios, y después de que usted le pida perdón a Dios, le vamos a pedir que Dios le ayude a usted y a mí a vivir en el Espíritu. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, ora a ti para que esta palabra que haya quedado bien sembrada en el corazón de cada uno de tus hijos y cumpla el objetivo para lo cual tú lo has enviado a la vida de cada uno de tus hijos, de aquellos que hemos recibido a Cristo en el corazón como Señor y Salvador personal, los cuales tenemos una lucha dentro de cada quien. Una lucha es entre la carne y el Espíritu, entre los deseos de nuestra carne y los deseos del Espíritu Santo, y todos la tenemos, Señor. Y tú quieres que cada día nos levantemos en victoria contra los deseos de la carne, siendo obedientes a la voz de tu Espíritu Santo, siendo obedientes a lo que tú nos dices, a tu palabra. Dios, en esta hora podemos reconocer que a pesar de que nos esforzamos por vivir de acuerdo a tu voluntad, fallamos en algunas áreas, en el carácter, fallamos porque a veces se nos sale y podemos estar platicando o hablando cosas de alguien que no debemos de hablar, o a lo mejor nos gana el carácter y nos enojamos y damos rienda suelta al carácter y no nos frenamos hasta que nos desquitamos y lastimamos a la familia o a algún prójimo. Dios, ten misericordia de quienes, siendo cristianos y teniendo a Cristo en el corazón, no estamos actuando y viviendo de acuerdo al Espíritu, no estamos actuando o viviendo de acuerdo a la fe. Dios, perdónanos a los que nos hemos dejado llevar en algún momento de estos días o del día, que nos hemos dejado llevar por la carne. Perdónanos en el nombre de Jesús, perdónanos. Por ahí, a los que están en casa, si usted se ha dejado llevar por la carne y ha lastimado a su esposa, a sus hijos, y si usted es esposa y se ha dejado llevar por la carne y ha lastimado a su esposo, a sus hijos con sus acciones carnales, también le recomiendo que, aparte de que le pida perdón a Dios, le pida perdón a su esposo, le pida perdón a su esposa, le pida perdón a sus hijos. ¿Y qué les parece si oramos por cualquier necesidad que tengan? Ahí, los que están ahí en casa, ¿qué les parece si oramos por cualquier necesidad y porque el Espíritu Santo venga sobre ustedes como sobre mí y nos siga ayudando para vivir conforme a su Espíritu? Porque aún la Biblia nos enseña que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y el Señor no está dispuesto a ayudarnos, pero hay que pedirle, hay que reconocer que necesitamos su ayuda y hay que estar orando más.
Porque sí es cierto, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, pero hay que estar orando. Entre más estemos orando, de esa manera vamos a recibir el poder del Espíritu Santo que necesitamos para no caer en las tentaciones y satisfacer nuestros deseos carnales. Vamos a pedir que Dios nos ayude y que Dios les ayude a ustedes que están allí en casa. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para pedirte que envíes la ayuda de que envíes tu Espíritu Santo, que nos ayudes con tu Espíritu Santo. Te lo rogamos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas nos des, con tu Espíritu Santo nos des esa capacidad que se requiere para andar en el Espíritu cada día y levantarnos en victoria contra los deseos de la carne y no seguir practicando las obras de la carne y no seguir cayendo en esos deseos carnales, sino más bien siempre, Señor, tengamos esa capacidad, ese poder, esa ayuda de tu Espíritu Santo para vencer los deseos de la carne y levantarnos en victoria en contra de los deseos de la carne y haciendo tu voluntad, Señor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a vivir de acuerdo al Espíritu. Reconocemos que somos débiles, aunque tu palabra dice que la carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto, y tu Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, aún para pedir como conviene. Por eso clamamos a ti, porque tu Espíritu Santo nos ayude, a mí y a todos los que están allí en casa, en el nombre de Cristo Jesús. Pero también oramos, Señor, por cada una de las necesidades que tienen tus hijos que están ahí en casa. Clamamos a ti, Señor, para pedirte que sanes a aquellos que están enfermos o contagiados de COVID. Sánales, Señor, en el nombre de Jesús. También te pido, Dios, que sanes a aquellos que aunque no estén enfermos de COVID, pero tienen cualquier otra enfermedad en los riñones, en el hígado, en el corazón. Clamamos a ti, Señor, para pedirte que pongas tu mano poderosa sobre ellos y les sanes. Tu palabra dice que todo cuanto pidamos al Padre en tu nombre, tú lo harás. Y en esta hora estamos clamando a ti por esa sanidad que necesitan tus hijos. Clamamos a ti por ese trabajo que necesitan algunos de tus hijos. Clamamos a ti por esa provisión económica que necesitan algunos de tus hijos. Clamamos a ti por esa restauración familiar. Clamamos a ti porque levantes a los que han caído en pecado y los hagas volver a ti, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Hoy clamamos a ti por cada una de las necesidades que tienen tus hijos que están recibiendo este mensaje y pedimos que les bendigas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto y te damos gracias, Señor. Gracias porque una vez que oramos y te pedimos algo, aunque todavía no lo veamos, sabemos que tú estás obrando. Tú estás obrando a favor de aquellos que claman. Tú estás obrando a favor de aquellos que te piden, que aquellos que se humillan y reconocen que tienen necesidad de ti. Señor, tú estás obrando a favor de los que clamamos a ti, Señor. Y te damos gracias, Dios. Gracias, Dios Todopoderoso. Porque tú eres el mismo de ayer y por los siglos, porque tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú eres el Dios de los hebreos, tú eres el Dios creador de los cielos y la tierra, y tú eres el Dios al cual alabamos y exaltamos y al cual estamos pidiendo por esas necesidades en el nombre de Jesucristo, porque escrito está: Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo dijo que todo cuanto pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Y hoy te damos gracias porque sabemos y tenemos la certeza en nuestro corazón de que tú estás obrando para bendecir a tus hijos y a tus hijas, para cubrir esas necesidades que tiene cada uno de ellos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.